Saludos a todos y a todas. Dios les bendiga. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más en el podcast que hemos estado hablando acerca de comunidad de misión. Mi nombre es Eliezer Ronda y conmigo está Daniel Rivera Rosado. mira que está lo más lindo, recortadito, está lo más lindo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que podemos continuar conversando acerca del tema de comunidad en misión. Ya hoy hablando de la última unidad que Llegamos a nosotros la tenemos en este libro. Ha sido una jornada bien chévere que hemos compartido tanto en la iglesia durante la experiencia de las reuniones general los domingos en la mañana, en los cultos, y también la experiencia de los grupos pequeños que hemos tenido. Ha sido una experiencia bien rica. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es bien interesante y que puede levantar muchas pasiones, porque siempre que hablamos de libertad, pues naturalmente podemos hablar también de prisión, podemos hablar acerca de dignidad, podemos hablar acerca de justicia o de injusticia. Hay un montón de cosas que podemos hablar con el tema de la libertad, y esta unidad se titula Construye espacios de libertad. Y a mí me parece que esto es un detalle bien importante que podemos traer. Pero primero, Daniel, cuando hablamos de libertad, o sea, ¿qué viene a tu mente este concepto de lo que realmente hace que una persona esté gozando de total espacios de libertad? Bueno, para mí es un espacio de plenitud en donde la persona puede sentirse en paz, en confianza, y aun cuando quizás no tiene todos los elementos que desea o sus derechos pues se ven limitados hasta por alguna razón, puede sentir esa oportunidad o esa esperanza de poder progresar. Y para mí la libertad es algo que nos capacita a poder asimilar quizás nuevas oportunidades donde usualmente no las vemos. Sí, aquí estamos ya básicamente en los últimos capítulos de Hechos, particularmente los capítulos 26, 27 y 28 de Hechos. Y este capítulo 26 es interesante en el sentido de que Pablo está ahora en una defensa frente al rey Agripa. Y eso quiere decir que él está en todo este tránsito para llegar hasta el César, al emperador. Yo aquí pensando así como los locos, es como si, a mi juicio es como si en nuestro sistema estuviese en el Tribunal de Apelaciones antes de llegar al Tribunal Supremo a presentar su caso, porque él ya ha seguido apelando, no se han dado cuenta que no hay un verdadero crimen, Claro. pero de alguna forma sigue el movimiento religioso tratando de continuar con algún tipo de adjudicación de delito con lo que Pablo está haciendo. Y él llega ante Agripa. A mí me llama la atención algo que Pablo hace en este capítulo, particularmente en el capítulo 26, en el versículo 9 y 10, porque él está diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. O sea, cuando tú miras este pedigrí de este hombre, es algo bien, bien fuerte. O sea, estamos hablando de un hombre que persiguió, que encausó, que dio su voto para la exterminación de la causa que ahora él predica. Y es curioso porque él dice: yo metí en las cárceles, es decir, yo fui partidario de privar de la libertad a estas personas, y ahora él se encuentra en la misma situación apelando su caso, donde quizás pareciera que dentro de esas peculiaridades, aunque él está preso, parece que tiene más libertad porque habla con cierto sosiego y tranquilidad, aun cuando las circunstancias son distintas. Yo creo que es interesante porque esos versículos nos narran que debemos de tener conciencia de nuestra ética, de nuestra conducta, porque Pablo abusa de su libertad y de su privilegio. Y como cuando hoy en día también en nuestra sociedad esta polémica de los privilegios, etcétera, pues como cuando uno no toma decisiones sabias, decisiones cristianas, pues oye, uno nunca sabe, no es que uno esté pensando necesariamente en cuándo esto no me vaya a beneficiar o sí, pero de qué manera él se enfocó tanto en hacer lo que le daba la gana,
que entonces después ahora se encuentra oprimido por ese otro privilegio que otros y otras están tomando su libertad sin ninguna medida y es lo que lo están dejando preso. Y yo creo que eso nos enfoca a poder visualizar y de reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra libertad, incluso con nuestra libertad espiritual. Claro. O sea, si bien celebramos lo que Cristo hizo en la cruz, eso es amén, pero esa libertad, ¿para qué es que la estamos ejerciendo? Fíjate, eso que tú dices de el abuso de la libertad, me parece que es un planteamiento bien importante considerarlo, porque pudiera ser que construir espacios de libertad no necesariamente tiene que estar o está orientado a que las personas piensen lo que nosotros estamos haciendo o como nosotros, sino que pudiera ser que en ocasiones, pensando como nosotros, quizás podamos ser abusadores, Claro. podamos ser personas que realmente oprimimos a la gente de la dignidad. Y ese detalle yo creo que es bien importante, porque pudiera ser que, o sea, que Pablo, que ahora que ha experimentado una libertad del pecado, una libertad genuina en su vida espiritual, se ha dado cuenta que él realmente no era una persona que abogaba por la libertad verdadera del ser humano, sino que utilizaba esa oportunidad para oprimir a la gente. Y yo creo que así no hacemos misión. Claro. O sea, si el detalle es ese, o sea, cuando nosotros tenemos un mensaje que yo creo que realmente es transformador. Yo creo que el mensaje del Evangelio es transformador, es poder de Dios. Y como dice Pablo, particularmente en Romanos, es poder de salvación, primeramente para el judío y luego para el griego, ¿verdad? Utilizando ese concepto de la tradición de ese momento que de las personas. Pero de lo contrario, cuando el poder es abusivo, cuando el poder realmente es coercitivo, cuando es impositivo, cuando el poder realmente no permite que la persona pueda razonar y entrar en razón de lo que realmente es el mensaje del Evangelio, pues es opresivo, es contrario, y pues vivimos verdaderamente presos pensando que somos libres. Y fíjate que en este encuentro con Agripa, aquí hay un choque de libertades. Este mandatario que tiene la libertad política y militar. ¿Y quién es el que determina? Correcto. O sea, tú eres un magistrado como sí, lo tenemos conocido o sea, nosotros. El juicio está en sus manos. Ajá. Y entonces está Pablo, que está aparentemente con todas las de perder. Sin embargo, su libertad espiritual desde el Evangelio le permite aún así intentar persuadirlo. Y ahorita dialogábamos como este asunto de lo que el rey luego le dice, mira, con tan poco tú me quieres persuadir. Y yo pienso que de manera sarcástica le dice, por poco me convences, como muchas veces nosotros frente a la vida estamos en ese choque de libertades, como hay cosas que quieren descarrilarnos, y cuando vamos a la misión, yo creo que hay unas libertades que nos intimidan en nuestra sociedad, porque o pensamos que la gente está perdida o que hacen lo que le da la gana, pero cómo entonces nosotros y nosotras debemos no dejar que eso nos limite necesariamente, sino que cómo eso puede hacer que contamos también nuestro testimonio. Porque algo que hemos hablado aquí, tanto en la iglesia como en estos podcasts, yo creo que la parte del discipulado y la mentoría es bien importante. Y hemos dicho en otras ocasiones que la mentoría es contar tu testimonio, lo que Cristo ha hecho para ayudar a otras personas. Por lo tanto, aunque quizás Agripa no se muestra como que el más sensible con lo que su privilegio y libertad le permiten, pero Pablo está ejerciendo esa parte, intentando mentorearlo, tirándose esa misión. Pues yo creo que ese es el mismo llamado que tenemos nosotros en ese proceso. Mira, Agripa dice, cuando está terminando, dice, esto es bien curioso, dice, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no fuera porque apelaba a César? Así que aquí hay dos cosas bien peculiares que se dan en el texto, donde en efecto el testimonio de Pablo, tanto verbal y el testimonio de vida que ha exhibido en este momento, pues ha demostrado que no hay ninguna razón por la cual él tiene que estar involucrado en esta situación. Pero curiosamente Pablo utiliza ese escenario como una oportunidad para él predicar a Cristo, claro, para verdaderamente demostrar lo que dice Juan 8:32, que cuando conocemos la verdad somos verdaderamente libres. La prisión no determina su libertad. Él comparte el Evangelio. Agripa como que, mira, este hombre no ha hecho nada para que lo metamos preso, pero pues hay una causa mayor que él quiere llegar hasta el César, pues que llegue hasta el César.
Y pasa algo bien curioso en el capítulo 27. Y yo creo que aquí hay un turning point ahora, no necesariamente con el concepto ideológico de la libertad o el paradigma de la libertad, sino con la realidad de cómo nosotros enfrentamos la adversidad. ¿Qué pasa en el capítulo 27? De camino a Roma es interesante porque luego de toda esta discusión, para colmo, se levanta una tempestad, ¿sabes? No, fíjese que yo creo que cuando vemos el texto hay veces que lo miramos muy en nuestro contexto y eso es importante, pero aquí hay unas limitaciones de carreteras, de vías de tránsito y Pablo tiene que llegar hasta Roma por medio de una embarcación y se levanta una tempestad que dice el texto que literalmente él queda a la deriva, está en un naufragio. Entonces, ¿cómo pasan 2 días, pasan 4 días, pasan 14 días? O sea, 2 semanas. Vamos a ver si podemos visualizar esa experiencia de 2 semanas. Es a veces cuando uno va de aquí a Vieques o a Culebra o algo así, uno dice, Dios mío, que muchos nos estamos tardando. Imagínate esa experiencia de estar a la deriva, en la nada. Y cómo dentro de eso, Pablo dice en el verso 23 que esa noche, en ese espacio, él entendió que el ángel del Señor estaba con él y él dice, a quien yo sirvo y pertenezco, y ese Dios le dijo, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Entonces, ¿cómo la libertad nos enfoca tanto, Eliezer, en ese proceso de salir ilesos? Y lo que debe salir ileso de nuestra vida es nuestra esperanza. O sea, llega el naufragio en nuestra familia, pues debe salir ileso nuestra capacidad de ser humildes y pedir perdón. El naufragio en nuestro revolú de trabajo, pues debe salir ileso nuestra oportunidad de mejorar. En nuestra vida espiritual tenemos crisis personales, pues debe salir ileso el entender que Dios está ahí. Sí, y esos eventos nos llevan a veces a lugares o a situaciones que no estaban planificadas porque Claro. Pablo no termina en Roma ahí. Claro. Pablo termina en una isla que se llama Malta. De hecho, la historia se pone más complicada porque llega a Malta y lo pica una víbora en la mano. O sea, se vuelve como que la trama es como que, ok, hay algo más que tenga que pasar. Estoy preso injustamente. La gente dice que no tengo razón por la cual estar preso, pero yo quiero llegar a Roma. Señor, voy para Roma. Hay un naufragio. Encontramos tierra. Llevamos 14 días. Vamos a llegar hasta allí. Llegamos hasta allí y una víbora lo alcanza por el... O sea, esto es como algo demasiado complicado, ¿verdad? Casi Final Destination. Sí, como la nubecita negra que está lloviendo donde quiera que uno se mueve en ese sentido. Pero desde allí, volvemos otra vez. Para mí lo interesante es que en ese sentido, Pablo vuelve una vez más a hacer uso de la libertad para él continuar predicando, aun cuando está siendo, en este caso, invadido por todas estas circunstancias que no son cómodas. O sea, dice la Escritura que cuando él se encuentra ahí, pues el padre de Publio, que es una persona que estaba allí en esa isla de Malta, estaba enfermo de fiebre y le dijo que a Pablo fue a verlo y él oró por él, le puso las manos y lo sanó. O sea, Pablo continuó dentro de su situación donde quizás podía ser libre. Él podía haber desarrollado una fuga. Que se mantuvo. Se mantuvo ahí porque él entendía que tenía que apelar al César y eventualmente llega a Roma, que es lo que él entendía que era importante apelar por la causa del Evangelio. Claro. Y a mí lo que me llama la atención de esto, Daniel, es que si nosotros miramos esto desde la plataforma legal, jurídica, pues realmente Pablo no es libre. O sea, desde el sentido de la jurisprudencia, si podemos decirlo, pues Pablo sigue siendo un confinado, un delincuente, o por lo menos una persona detenida. Ya lleva años, ya han pasado 2 años que había estado en el proceso. Ahora ha habido hasta un naufragio. O sea, Pablo está realmente en una condición que si nosotros los miramos desde la dinámica popular que pensamos cuando estamos en la libre comunidad, Pablo no está en la libre comunidad. Pablo está
preso. Ujú. Esa es la realidad. Y estamos pensando aquí de cómo nosotros construimos espacios de libertad, pero la realidad es que esos espacios de libertad, según lo que vemos en estos últimos capítulos de Hechos, se construyen desde la prisión, donde uno no verdaderamente se manda, Ujú. donde uno no verdaderamente goza de todos los privilegios, aunque hay una libertad que trasciende esos privilegios. Ujú. Yo creo que eso debe inspirarnos entonces a que construir espacios de libertad tiene que ver con, aún en nuestras circunstancias, pues buscar la manera de ver a Dios obrando en nuestra mente para poder imaginar. Fíjate que Pablo, si lo vemos desde una perspectiva educativa, la imaginación de Pablo está intacta. Ujú. Porque es que tú te imaginas estar preso y tú dices, hay un enfermo allí, pues déjame orar por él y querer sanarlo. Pues definitivamente tú no tienes eso en tu mente para nada. Y cómo la experiencia de tener esa imaginación intacta afirma que Pablo había experimentado la verdadera libertad, que es la oportunidad del Espíritu precisamente de poder ir a los espacios hasta más encarcelados, más fuertes, como una cárcel de hogar, como y aún así poder predicar la libertad de Cristo. Mira, yo pienso a veces uno visita personas que están en el hospital Ujú, y las circunstancias pues no son cómodas, tienen una condición o un tratamiento, ujú, pero han tenido una experiencia de encuentro con Dios que le ministran a todos los que están allí. No se mandan, no se pueden ir del hospital cuando ellos claro. quieran, tienen que responder al tratamiento que el equipo médico le está diciendo que tienen que entrar, y son libres. Comparten esperanza. También conocemos de casos de personas que están pasando por una prueba bien difícil o que posiblemente quizás están enfrentando hasta un problema legal bien fuerte. Claro. Eso no quiere decir que no lo sienten. Yo Ujú. pienso que el que esté enfermo, evidentemente su cuerpo no está operando de una manera extraordinaria, y ni cuando una persona tiene un caso de injusticia, pues es que está cantando todo el tiempo con alegría. Hay momentos de mucho conflicto, pero cuando uno sabe en dónde está la confianza y ha puesto su confianza en el Señor, pues puede compartir un mensaje que es de restauración. Pablo, curiosamente, cuando termina el libro de los Hechos, dice que él se quedó en esa casa alquilada donde él estaba preso, predicando y atendiendo a todas las personas que llegaban donde él. Y como dijimos en la última vez que nos reunimos en este podcast, desde ahí él escribió cartas a las iglesias. Y quiere decir que la verdadera libertad no es determinada por las circunstancias, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros y por la vocación, por las oportunidades que tenemos para servir. Y yo quisiera pues hacerle, ¿verdad?, unas preguntas que podamos pensar. Número uno, ¿cómo has experimentado tu verdadera libertad en la vida? ¿Verdad? Yo creo que hay veces que hace falta que pensemos qué es la libertad y cómo yo la he experimentado. Y una segunda pregunta es qué proyectos se pueden desarrollar para que podamos compartir libertad en la comunidad. Porque la gente necesita experimentar libertad en Cristo, y eso trasciende los eventos que nos controlan o nos dominan, y todos, cuando somos comunidad en misión, podemos ser emisarios de libertad del ser humano. Yo creo que, amada iglesia, cuando nosotros visualizamos lo que hemos hablado durante estas 7 semanas, tenemos que terminar por donde comenzamos, con la experiencia de que Jesús prometió que recibiríamos poder. Uh-huh. Y ese poder posibilitó experiencias de 28 capítulos con distintas mujeres y hombres, en particular en ese final en la historia de Pablo, oportunidades de ese espíritu, que es lo que celebramos en Pentecostés, esa gran fiesta de la promesa del consuelo y el poder de Dios hecha realidad en nuestra vida. Yo creo que entonces como iglesia eso es lo que debe motivarnos a ir a nuestra comunidad, a poder llevar a cabo ese espacio de libertad y visualizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, te agradecemos todo este tiempo que hemos estado compartiendo, y que esto pueda seguir nutriendo tu fe y que lo podamos llevar a cabo para seguir celebrando lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida.
Bueno, mi gente, seguimos pensando, dialoguemos en los grupos, crezcamos, sirvamos, seamos una comunidad de misión y compartamos la libertad que hemos disfrutado en Cristo. Dios les bendiga. Dios te bendiga.